a todos y bienvenidos de nuevo a mi rinconcito de vuelo. En esta ocasión vamos a explicaros la programación en SIOC con el IOCP del eFly para programar este avión que tenemos delante, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer, desde luego, es descargarnos de la página de OpenCockpits el servidor IOCP, ¿vale? Está aquí donde dice guía de construcción de cabinas, ¿vale? Bajamos un poquito y aquí en el software de programación, ¿vale? Aquí tenemos todo la programación, todos los elementos de programación que tenemos, y en este pone IOCP y Fly. Aquí clicáis y los podréis descargar. Yo ya me lo he descargado, ¿de acuerdo? Y os viene un fichero RAR con varios ficheros. Bien, hay varios ficheros TXT donde hay programaciones para el FMC, para el EFIS y para el MCP, ¿de acuerdo? Podéis echarles un vistazo, mirarlas y todas estas cosas. Bien. Luego hay un fichero README, un fichero LM, ¿vale? Donde nos indican, este es un poquillo importante, sí, efectivamente, donde nos indican cómo se instala, todo en inglés, eso sí, ¿vale? Y nos dicen todas las variables y comandos que podemos. Aquí tenemos todo el avión, ¿de acuerdo? De todas maneras, yo esto me lo he pasado todo a mi fichero paneles, ¿de acuerdo? Aquí en estas dos solapas que ya están subidos y podéis descargarlos cuando queráis, ¿de acuerdo? Pondré un link para que lo volváis a bajar, ¿vale? Son las mismas, ¿de acuerdo? Solo me falta traducirlas, quizás. Bien. Después tenemos otros dos ficheros, el ejecutable y el ini. Estos son importantes, claro. Bien. El ejecutable y el ini los debéis albergar en la página de SIOC, en cualquiera de ellas realmente. Yo lo tengo puesta en mi SIOC, Level D, en el SIOC y Fly, lo tengo aquí, ¿veis? De acuerdo. Y luego me he hecho un acceso directo a él, ¿de acuerdo? Y el fichero ini, el IOCP ini, lo tenemos por aquí, ¿vale? Bien, pues una vez que ya lo tenemos de alguna manera instalado, pues hay que configurarlo. Yo lo tengo configurado de esta manera y a mí me funciona perfectamente. Creo que es la que viene por defecto, pero no me hagáis mucho caso. Le echáis un vistazo y lo miráis, ¿vale? También el SIOC ini lo tenemos que tener configurado, sobre todo la parte que dice que se encarga precisamente de los clientes IOCP, ¿vale? Los módulos IOCP, ¿vale? Yo los tengo de esta manera y así me funciona, ¿vale? El host y puertos. De acuerdo. Bien, pues una vez que lo tenemos, esto lo vamos a cerrar ya. Vale, pues lo primero que tenemos que hacer entonces es crearnos nuestro fichero SSI para programarlo. Como veis, yo ya he empezado a abrir uno nuevo, ¿vale? Con el SIOC blog, ejemplos y Fly, le he llamado Baron SSI, ¿de acuerdo? Y en el cual he definido ya las variables que vamos a usar. Si tenéis algún problema, podéis mirar vídeos anteriores donde explico cómo se definen variables y estas cosas, ¿de acuerdo? Esto lo voy a dar por explicado. ¿Ven? Y nos vamos a lanzar primero a la programación de las luces nav, ¿vale? Para lo cual vamos a necesitar lo primero. No, aquí no. Aquí vamos a definir una variable más ya para lo que es el IOCP. Lo hacemos, definimos una variable de entrada-salida IOCP, ¿vale? En la posición 0. Vamos a llamarle comandos. Comandos,
¿De acuerdo? En la variable 1000. ¿Vale? Aquí ya vamos a llamarle introducción de comandos Alifly. Y una vez definida esta variable, vamos a lanzarnos a programar, por ejemplo, las luces beacon. ¿De acuerdo? Insertamos aquí un par de comanditos. ¿Vale? Podemos hacerlo de dos maneras distintas, la programación del interruptor. Os voy a mostrar la primera, que funciona pero tiene un pequeño error de programación, que ya veremos cuál es. Y la segunda, que es la por la que yo me he definido, y así he programado todos. ¿De acuerdo? Un poquito más cargante, pero se quita ese error. ¿De acuerdo? Bien, pues lo primero que hacemos es irnos a la lista, ¿vale? Luces anticolisión, que le llaman, ¿vale? Y vemos que es el comando 23, ¿vale? Pues si al mover el interruptor le damos, a ver, la definición, asignación a la variable comandos 23 y luego a la variable comandos otra vez un valor negativo, vamos a darle -1. Esto es para liberar el canal, por así decirlo, y poder meter después otro comando, ¿de acuerdo? Siempre que se programe un comando, luego hay que programarle un comando negativo, ¿vale? Porque si no, ya no nos va a hacer caso más a los comandos, ¿de acuerdo? De esta manera ya funcionaría perfectamente, casi perfectamente. La única cosa es que si en el momento del arranque tenemos, sin querer, el interruptor levantado, nos va a funcionar siempre al revés durante todo el vuelo. Y eso a mí no me termina de convencer. ¿De acuerdo? Por lo cual yo le programo un condicional. Sí. ¿Vale? Para beacon interruptor. Beacon interruptor es igual a 1. A 1 o cualquier otro caso. ¿De acuerdo? Nuevo comando, nuevo comando, nuevo comando y nuevo comando. ¿Vale? Vale. En este nuevo comando pondremos el comando aquí para encenderlo 24 y 25 para apagarlo. Asignación comandos 24 y para apagarlo comandos 25. Y no olvidarnos, eso nunca, de poner el comando en negativo para liberar el canal siempre. Algunas personas prefieren hacerlo al revés, es decir, primero liberar y después, ahí está, y después mandar el comando. Es otra manera de hacerlo y funciona bastante bien también. En fin, yo lo prefiero hacer de esta manera, cada cual haga lo que prefiera. Y ahora ya guardamos. ¿Vale? Pues una vez que ya hemos programado nuestra luz, vamos a comprobarla. Para ello, iniciamos primero nuestro SIOC. Acordaros de editar el INI convenientemente, ¿vale? Para que nos arranque el SSI que nosotros queremos. Y después arrancamos ya nuestro cliente IOCP. ¿Veis que aquí pone ya activado? ¿Vale? A mí me gusta darle aquí el try para que me lo deje todo aquí. Bien, pues en este momento, mira que es majo el avión. Vale, vamos a ver nuestro bajo overheat. Le damos al interruptor de beacon. Eso es, y las anticolisión
nos las... Parece que nos funciona correctamente. Bien, pues una vez programadas nuestras luces anticolisión, vamos a programarnos las luces nav y strobe. En este caso nos encontramos con un pequeño problema, y es que nuestro avión de iFly solo cuenta con un interruptor para las luces nav y strobe, ¿de acuerdo? Mientras que nosotros tenemos dos interruptores, uno para cada uno, ¿vale? Se ve que en el primer caso solamente es la nav, no, es la nav y la strobe, en el centro es apagado y abajo es solamente las luces nav, ¿de acuerdo? Bien, pues en ese caso lo que he hecho ha sido definir una subrutina, ¿de acuerdo? Nueva variable aquí, definimos la subrutina SIOC como ya aprendimos en su momento, pb, luces, sbr, ¿vale? La variable que le toca es la última, 3990, eso ya lo vimos en el mapeado SIOC. Rutina, luces, nav y strobe, ¿vale? Ya hemos definido nuestra subrutina y vamos a ponerle las llamadas. Obviamente, una llamada en el interruptor de strobe y otro en el interruptor de nav, ¿vale? Llamada subrutina, luces, y llamada a subrutina, luces. Muy bien, ¿vale? Para ello vamos a necesitar aquí una nueva variable, que es la que nos va a dar la información de cómo tenemos las luces en este momento. Para eso hacemos una variable ligada entrada-salida IOCP, que vamos a llamar pb pos IOP. pb pos IOP, extensión IOCP. Bien, ya la tenemos casi definida, solamente nos falta saber el numerito que tenemos que poner aquí, para lo cual nos vamos a nuestra lista de comandos y entradas que nos han dado desde OpenCockpit y vemos que el estado de la posición de la luz de posición es la 837. Bien, pues ponemos aquí 837, ¿vale? Y esta variable nos va a tomar el valor 0 cuando está en la posición alta, es decir, aquí, que es nav y strobe. Nos va a tomar el valor 1 en la posición apagado y el valor 2 si lo tenemos abajo. Pues como tal, empezamos a programar nuestra subrutina. Voy a saltarme este paso y a la vuelta os explico la programación, ¿de acuerdo? Bueno, pues ya tenemos programada nuestra subrutina. La veis aquí. Vamos a explicarla un poquillo. Como os he dicho, esta es la variable que nos va a dar la información de dónde está, ¿vale? Nuestro interruptor en el simulador. Y aquí la testeamos, ¿vale? Es importante ser conscientes de lo de siempre, que este código se va a ejecutar cuando variemos alguno de los dos interruptores, solamente. Entonces, según varíe uno de los interruptores, testeamos esta variable, ¿vale? Vemos si es 2, ¿vale? Entendemos que solamente esté encendida el nav, las luces nav, y entonces pues ya vemos si el cambio es que hemos apagado el nav o hemos encendido strobe, ¿vale? Y entonces hacemos ya la acción que necesitamos, ¿vale? Lo ponemos en la posición 2, ¿vale? O en la posición 1 según. Esto lo sacamos de la visión que nos dan, el comando, si queremos en la posición de arriba, la de medio o la de abajo, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente con las demás cosas, ¿vale? El set, tal, en fin, todo lo demás. Y lo vamos programando todo, ¿de acuerdo?
¿Ves? Si es 0 y 0, pues entendemos tal, llevamos la posición a un lado o al otro. Bien, pues vamos a probarlo. Reiniciamos el SIOC. Aquí, ¿veis? Que aquí ha cambiado una cosilla y es nuestro cliente IOCP, ¿vale? Aquí donde se ve la información de cómo está, si está conectado o no. ¿Ves? Te dice que está conectado y es correcto todo. Se me olvidó decir eso antes. Una vez hecho esto, comprobamos. Encendemos solamente nav y efectivamente solamente las luces nav. Si encendemos strobe, aquí no pasa nada, ¿vale? Si encendemos nav y strobe, nos va perfectamente a su posición. Muy bien. E incluso si encendemos strobe, no pasa nada, pero si después encendemos nav y strobe, perfectamente. Cualquier combinación queda cubierta. Y no vamos a tener ningún problema en nuestro vuelo. Muy bien, pues dicho esto ya lo dejamos aquí y en la próxima entrega veremos el tren de aterrizaje y todas estas cosas. Hasta ahora. Bien, pues a continuación, y para ver cómo se programa alguna salida, vamos a programar las luces del tren de aterrizaje, ¿de acuerdo? Muy bien. Pues aquí tenemos nuestra programación, ¿vale? Veis que ya he definido nuestras variables de salida, ¿vale? Correspondientes a los LEDs, ¿vale? Y también he definido la variable del estado de tren, como ya hicimos en otra ocasión, ¿de acuerdo? ¿Vale? Dependiendo del estado que tomen los bits, encenderán y apagarán unas u otras, ¿vale? Vamos a programar solamente una y con eso lo vamos a dejar, ¿de acuerdo? Bien, la primera es ver una entrada-salida IOCP, ¿de acuerdo? Vamos a programar el tren derecho verde. PP, tren derecho verde, extensión IOP, ¿vale? Aquí le vamos a dar la 3230. Bien, como descripción, estado tren derecho verde en simulador. Perfecto. Vale. Y la variable que le corresponde es la 793. ¿De dónde he sacado esto? Pues sencillamente lo he sacado de nuestro archivito, ¿de acuerdo? Veis aquí, right here, green lead status, significa que es el verde, ¿de acuerdo? Vale. Y le hacemos el change bit, nuevo comando, función, change bit, si os acordáis, ya lo habíamos visto esta función. El tren estado, change bit, el bit 0, dependiendo de la variable que tome, pues nuestro tren derecho verde IOP. Tren derecho verde IOP. Y con esto, de igual manera, vamos programando todos los demás y el resto de los controles también. Se programan exactamente igual, ¿de acuerdo? No voy a terminar la programación, pero os la podéis descargar completa en el final de la página, que os lo dejaré ahí, ¿de acuerdo? Lo bueno que tiene también programar esto de esta manera es la situación en Cool and Dark. Quiero decir, a todos nos gusta que empezar con el avión apagado y que se nos apaguen también los indicadores, ¿de acuerdo? Al programarlo de esta manera, resulta que ya nos coge la información en Cool and Dark. Es decir, que no nos hace falta programar las subrutinas como la teníamos antes, si os acordáis. En el panel Baron tuvimos que programar una subrutina para que cuando estuviera apagado el interruptor de batería,
pues ya se nos apagara todo nuestro equipo, mientras que en esta ocasión, como ya nos da la información según si está apagado o encendido la batería, ya nos apaga o enciende las luces directamente. ¿De acuerdo? Muy bien, pues con esto terminaríamos el panel de Baron y empezaríamos a programar el MCP. Muchas gracias y en la próxima nos vemos. Hasta luego.